Muy buenas tardes. Bien, en este video lo que voy a mostrar es un ejemplo en donde podamos entender mejor cómo es el cálculo del momento de inercia centrífugo de una figura plana. Eh, Como regla general o como consejo, mejor dicho, general, eh, cuando yo doy algún ejemplo y lo desarrollo, si es que me entienden, después intenten hacerlo solo, ¿no? Llegar a los resultados estudiando bien cómo lo hice y después pónganse solo y háganlo porque ahí es donde surgen las dudas, ¿sí? Y después pueden volver al video para sacarse las dudas, ¿sí? Si no, en el foro, obviamente. Bueno, acá vamos a resolver el momento de inercia. A ver, vamos a poner el puntero, ¿no? Vamos a resolver el momento de inercia con respecto a esta figura plana. Acá les dejo las medidas y el momento de inercia va a ser con respecto a este eje X y a este eje Y. Y vamos a hacer el momento de inercia en X, el momento de inercia con respecto al eje Y y el momento de inercia centrífugo XY. Lo que vamos a hacer primero es discretizar, ¿sí?, esta figura en figuras planas conocidas para poder utilizar las tablas que están colgadas en el aula virtual. En este caso tenemos un cuarto de círculo, que va a ser la figura 1, que fíjense que está pegado al eje X y al eje Y, un triángulo rectángulo, también pegado uno de sus catetos al eje X y al eje Y, y después un triángulo rectángulo invertido y otro cuarto de círculo aquí arriba. Para ya ir más o menos pensando cómo lo vamos a desarrollar, fíjense que lo que dijimos, ¿no? La figura 1 está pegada al eje X acá en este lado y al eje Y, por lo tanto, en este caso, con las tablas que tenemos, vamos a poder utilizar la tercera columna y no va a ser necesario aplicar el teorema de Steiner. Lo mismo va a pasar en el triángulo rectángulo 2, ¿no?, que está pegado en el X y en el Y. No así vamos a ver con estas dos figuras, porque el triángulo invertido, eh, este lado del triángulo no está pegado a este eje X, ni podría ser la otra posibilidad es que este vértice esté acá, ¿no? Pero tampoco lo está, por lo tanto sí o sí vamos a tener que aplicar Steiner. A lo mismo que este, ¿no? Este lado de la figura 4 no está apoyado sobre X, ni este vértice apoyado sobre X, que en ese caso también podríamos no utilizar Steiner. Pero en este caso ninguna de las dos. Sí lo van a hacer en el eje Y. Fíjense que este lado y este lado sí están apoyados en Y, por lo tanto para sacar el momento de inercia con respecto a Y, no vamos a tener que aplicar Steiner. Bueno, pero veámoslo en el ejercicio. Figura 1. Entonces tenemos la figura 1, es este cuarto de círculo. Por más que esté invertido, o sea, no invertido, sino espejado con respecto al eje X, como nos figura en la tabla, el momento de inercia, al estar pegado este lado al eje X, vamos a utilizar esta columna y el momento de inercia con respecto a ese eje X va a ser pi por r a la cuarta sobre 16. Acá lo tenemos y acá obtenemos el valor. Lo mismo pasa con respecto al eje Y, ¿no? El momento de inercia con respecto al eje Y utilizamos este y va a ser también pi por r a la cuarta sobre 16 y nos da el mismo valor. Por lo tanto, el momento de inercia con respecto a este eje X y a este eje Y de este cuarto de círculo tiene estos valores que son iguales. Bueno, con respecto al momento de inercia centrífugo del cuarto de círculo, podemos ver que, recordemos la definición, tenemos el momento de inercia con respecto a los ejes X e Y era igual a la integral del diferencial de área por las coordenadas X e Y a cualquier diferencial de área, ¿no? Son las coordenadas a un diferencial de área. Por lo tanto, si nosotros tenemos el cuarto de círculo en el primer cuadrante, como figura en la tabla, vamos a ver que las coordenadas a cualquier diferencial de área X e Y son positivas por estar en el primer cuadrante. Todo el cuarto de círculo está en el primer cuadrante, siempre refiriéndonos a estos ejes X e Y. Por lo tanto, el momento centrífugo que figura en la tabla, r a la cuarta sobre 8, es positivo.
Nosotros en nuestro ejercicio tenemos el cuarto de círculo ubicado en este cuadrante, en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, en ese cuarto cuadrante las coordenadas de x, aún cualquier diferencial de área, son positivas, pero las coordenadas de y son negativas. Es por eso que cuando tenemos ubicado así nuestro cuarto de círculo, le tenemos que agregar al valor de la tabla un signo negativo. Si lo vemos en nuestro ejercicio, ¿sí? Si lo vemos en nuestro ejercicio, acá está el cuarto de circunferencia, estaría ubicado así, por lo tanto le agregamos, ¿sí?, del valor de tabla que figura acá un negativo por estar en este cuarto cuadrante, ¿sí? Este valor de y al diferencial de área, como ven, es negativo. Bien. Para la segunda figura es este triángulo rectángulo que está exactamente ubicado de la misma forma que lo tenemos en la tabla. Por lo tanto, no vamos a usar Steiner como dijimos anteriormente y vamos a utilizar estas ecuaciones, ¿sí? B por h al cubo sobre 12 y B al cubo por h sobre 12 en XX y en Y respectivamente. O sea, para este valor del momento de inercia con respecto a este eje tenemos este valor y con respecto al eje Y tenemos este valor. Con respecto al centrífugo, también nos pasa como el cuarto de círculo que vimos. En este caso, todo el triángulo rectángulo está en el primer cuadrante. Por lo tanto, va a ser de esta ecuación, va a ser positivo, porque las coordenadas X e Y siempre van a ser positivas por estar en el primer cuadrante. Ahora vamos a ver la tercera figura. Esta tercera figura dijimos que era un triángulo rectángulo invertido y que, como ven, para el momento de inercia con respecto al eje verde XX vamos a tener que aplicar Steiner porque ni este cateto dijimos ni este punto ni este vértice están ubicados sobre el eje en donde necesitamos sacar el valor del momento de inercia. Entonces, aplicando el teorema de Steiner, donde nos decía, ¿no?, que es el momento de inercia con respecto a este eje XX será igual al momento de inercia con respecto al baricentro de la figura, con respecto a estos dos sería nuestro caso, ¿sí?, acá, con respecto a los ejes centroidales de la figura, más el área por la coordenada, en este caso la coordenada y, ¿sí?, al cuadrado. Entonces el momento de inercia centroidal de un triángulo rectángulo es b por h al cubo sobre 36, eso lo sacamos de las tablas, y acá aplicamos a Steiner donde le sumamos el área por la coordenada al cuadrado, que en este caso es 1, ¿sí?, porque la coordenada desde el eje X verde hasta mi centroide acá ubicado es 1 con respecto a Y. Eso nos da un valor de 27 centímetros cuarta. Con respecto al eje Y, ¿sí?, el momento de inercia de este triángulo rectángulo respecto al eje Y, fíjense que este lado del triángulo está apoyado sobre Y, por lo tanto no vamos a necesitar aplicar Steiner. Y directamente la ecuación es b al cubo por h sobre 12, ¿no? Acá reemplazamos la base de 3 por la altura de 6 sobre 12. Nos da un valor de 13,5. Bien, acá entonces ahora vamos a ver en detalle el momento centrífugo de nuestro triángulo rectángulo. Y bien, si tomamos la definición, ¿sí?, del momento centrífugo, teníamos que el momento de inercia centrífugo con respecto a dos ejes X e Y era la integral del área, ¿sí?, o sea, la integral del área de la figura, por las coordenadas X e Y, que son las coordenadas de los ejes a cualquier diferencial de área. Entonces, si tomamos el triángulo rectángulo en los ejes, en el primer cuadrante de los ejes X e Y, ¿sí?, y ahora tomamos el momento de inercia con respecto al centroide de esa figura, o sea, vamos a ver el momento centroidal, centrífugo de ese triángulo rectángulo en su centroide, que sería este.
tenemos los ejes ortogonales XC e YC. Entonces, fíjense que esos ejes centroidales dividen a mi figura en 4 áreas diferentes en la figura, ¿no? En donde hay una porción de área en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero y el cuarto cuadrante. Como ven ahí, yo marqué o rayé las áreas en el segundo y en el cuarto cuadrante, porque si podemos ver a simple vista que estas dos áreas son mayores a las áreas que están en el primero, sería este, y en el tercero. Y bien, la coordenada al diferencial de área de X en este cuadrante es negativa, y la coordenada Y a un diferencial de área en este cuadrante es negativa. Por lo tanto, estas dos áreas, aplicando la definición, nos darían un momento centrífugo negativo, ¿sí? Y como son mayores, el momento centrífugo con respecto a los ejes centroidales X e Y va a ser negativo. Es por eso que, como ven acá en la tabla, ¿sí? Cuando está ubicada en el primer cuadrante, como está acá, va un signo negativo. ¿Por qué? Por justamente lo que vimos recién, ¿no? Que es negativo el centrífugo. Ahora bien, si yo lo espejo con respecto a este eje Y, como vemos en esta figura a la izquierda, esas dos áreas que son mayores, que antes eran negativas, ahora pasan a estar en el primero y en el tercer cuadrante, donde van a ser positivas, porque las coordenadas al diferencial en X y en Y acá son positivas, y acá son las dos negativas, y menos por menos hacen más, por lo tanto estas dos áreas pasan a ser positivas. Es por eso que cuando lo tengo ubicado de esta forma en el segundo cuadrante, el momento de inercia centrífugo con respecto a los ejes centroidales, no siempre a los ejes estos centroidales X, Y, C, va a ser positivo. Bien, si nosotros aplicamos Steiner, ese signo es el que influye en este primer término, ¿no? Entonces, dependiendo en qué cuadrante lo tengamos, va a ser positivo o negativo el momento de inercia centroidal propio de cada figura, ¿sí? Obviamente, fíjense que si yo a esto lo espejo otra vez acá, en el tercer cuadrante, como lo tenemos en nuestro ejercicio, pasa a ser negativo, ¿sí? Entonces, en el primer cuadrante, como vimos, es negativo, en el segundo es negativo, en el segundo es positivo, perdón, en el tercero es negativo y en el cuarto es positivo. Y eso es el momento de inercia propio de la figura, ¿no? Con respecto a estos ejes. Eso es un signo, ese signo influye en este término. Ahora, en este otro término, acá tenemos el área, ¿sí?, de la figura en cuestión, cuando hacemos Steiner, por dos coordenadas. Estas coordenadas van a ser las coordenadas que tenemos desde nuestros ejes, donde estamos tomando el momento de inercia, hacia el baricentro de la figura a la cual estamos tomando ese momento de inercia. Por darles un ejemplo, y ahora lo vemos después en nuestro ejemplo del ejercicio, si yo tengo esta figura acá y quiero llevar por Steiner al eje X y al eje Y, el centrífugo, entonces en este primer término, como dijimos, me figuraría esta ecuación con el signo negativo. Y acá sería el área de este triángulo y estas coordenadas X sería positiva, porque sería la coordenada desde el eje Y hasta mi centroide, y esta coordenada Y también sería positiva porque sería la coordenada desde el eje X hacia mi centroide. Verlo en este caso dijimos, ¿no? Está ubicado así, está ubicado en el tercer cuadrante, por lo tanto fíjense que las dos áreas mayores son negativas. Por lo tanto yo le aplico el signo negativo, ¿sí?, de b al cuadrado más h al cuadrado sobre 72. Entonces el momento de inercia centroidal en mi figura sería con respecto a estos dos ejes, ¿sí?, es negativo. Ahora le sumo el área de 9 centímetros del cuadrado por las coordenadas. Y fíjense que las coordenadas, ¿sí?, son las coordenadas del centroide de esa figura con respecto a los ejes rojos X e Y. Entonces, las coordenadas de este centroide con respecto a X e Y va a ser
negativa para X y positiva para Y, como figuran acá. Por lo tanto, los dos términos me quedan negativos, por lo tanto, todo el momento centrífugo de esa figura es negativo. Y si lo ven, fíjense el análisis que hicimos anteriormente con el centroide. Si ahora lo analizamos con respecto a los ejes rojos X e Y, el triángulo tiene toda esta porción de área, ¿sí?, en el segundo cuadrante, que es negativo, y esta porción de área menor en el tercer cuadrante, que sería positivo. Por lo tanto, es lógico, como este área es mayor, que nos dé negativo el momento de inercia centrífugo de ese triángulo rectángulo invertido con respecto a X y a Y. Bien, por último vamos a analizar este cuarto de círculo, ¿sí?, que tenemos aquí arriba. Y acá dijimos que con respecto a X, o sea, el momento de inercia de este cuarto de círculo con respecto a este eje X, vamos a tener que aplicar Steiner porque no está este cateto apoyado acá, como sí lo está en Y, pero en X no. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar el teorema de Steiner, ¿sí? Entonces, el momento centroidal con respecto a X de esa figura, si lo buscan en tabla, es esta ecuación que nos da este valor, ¿sí? Por lo tanto, el IXX más el área de la figura por la coordenada. ¿Qué coordenada? La coordenada en este caso, si estoy refiriendo con respecto al eje X, es esta coordenada Y. Esta coordenada Y es positiva y tiene un valor de 427. Por lo tanto, nos da este valor de 133,51 centímetros cuadrados el momento de inercia de esta figura con respecto a este eje. Obviamente que ven que es mayor que el momento de inercia de esa figura con respecto a su baricentro, porque está más alejado del eje. Con respecto al eje Y, como dijimos, el eje Y, sí, este lado del cuarto de círculo está apoyado sobre mi eje Y, por lo tanto ahí no voy a usar Steiner y es pi por r a la cuarta sobre 16, como es la fórmula que ya utilizamos anteriormente, y nos da 15,90 centímetros a la cuarta. Bien, el centrífugo. Acá vamos a hacer otra vez un paréntesis y analizar con más profundidad el centrífugo. Lo mismo que hoy. Cuando mi cuarto de círculo está en el primer cuadrante, como está en las tablas que les dimos, ¿sí?, acá está ubicado el baricentro de ese, ¿sí?, está ubicado a 4 por radio sobre 3pi, que serían esta coordenada y esta coordenada, que son iguales, y ubicamos el centroide. Entonces ese centroide divide mi figura de cuarto de círculo en cuatro subáreas diferentes, ¿no?, con respecto a esto y esto. Este área y este área, que son mayores que estas dos, lo podemos ver a simple vista. Fíjense que están en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, igual que el triángulo. Por lo tanto, el momento de inercia centrífugo centroidal de esta figura me debería dar negativo. Y si vamos a la ecuación que nos da la tabla, vemos que este valor de 1 menos 32 sobre 9pi es negativo, ¿sí? Cuando hacemos 1 menos esto nos da un valor de menos 0,367, es negativo. Por lo tanto, el momento de inercia centroidal, centrífugo, con respecto a estos dos ejes, en el primer cuadrante nos da un valor negativo. Entonces, cuando vamos a nuestro ejercicio en particular, vemos que está espejado, como está acá, con respecto al eje Y. Por lo tanto, lo que en el primer cuadrante era negativo, acá estas dos áreas están en el primero y segundo cuadrante con respecto a estos ejes. Por lo tanto, es positivo. Lo que hacemos es, al valor que nos da de tabla, este que está acá, agregarle un signo negativo para que se nos haga menos por menos más y se nos haga positivo. Espero que le haya quedado claro, porque es fundamental que entiendan esto en el momento de inercia centrífugo. Esto pasa cuando tengo un cuarto de círculo y un triángulo. Generalmente puede aparecer una figura así. Entonces el centrífugo ahora nos quedó el propio, o sea, este valor de
1,333 centímetros cuadrados a la cuarta es el valor del momento de inercia centrífugo con respecto al eje centroidal, más el área, y ahora sí, por las coordenadas, ¿no? Y fíjense que la coordenada de este centroide con respecto a X es negativa porque está en el segundo cuadrado y con respecto a Y es positiva. Entonces nos queda menos 1,27 que es este valor y positivo el 4,27. Y acá también vemos, obviamente acá más que en el otro ejercicio, vemos que el centrífugo nos da negativo. Este negativo ¿por qué? Porque toda esta figura con respecto a este eje X y a este eje Y que le estamos sacando el momento de inercia está todo en este segundo cuadrante. Entonces, si está en el segundo cuadrante nos tiene que dar negativo. Bien, subamos los valores y obtenemos el momento de inercia en X, ¿sí? Sumando los valores de la figura 1, 2, 3 y 4 en cada momento de inercia respectivo, llegamos a estos valores, que son los valores que queríamos obtener. Vemos que el momento de inercia total centrífugo nos da negativo, ¿sí? Recordemos una cosa, ¿no? Fundamental, que el momento de inercia en X y en Y nunca puede dar negativo, ¿no? ¿Por qué es? ¿Sí? Porque está al cuadrado las coordenadas, entonces nunca puede dar negativo. Es un error conceptual que algún momento de inercia con respecto a un eje X y a un eje Y nos dé negativo. No hacía el centrífugo, porque el centrífugo están las dos coordenadas, entonces si una es negativa nos puede dar. Y fíjense que si vemos la figura nuestra con respecto al eje X y Y, vamos a ver que tiene mayor porción de áreas en el segundo y en el cuarto cuadrante. Por eso es que nos da todo el momento de inercia negativo. Es una forma de visualizar y cuando nos dio negativo de autocontrolarnos, ver, mira, tiene con respecto al eje X y Y tiene mayor porción de área en el segundo y el tercero, por lo tanto nos da negativo. Bueno, espero les haya servido. Cualquier duda me escriben en el foro y ahí trataré de evacuar las dudas que tengan. Es fundamental, repito, de que lo hagan, lo miren, lo sigan a conciencia, después traten de hacerlo solo y autocorregirse si algo no les dio. Bueno, nos vemos en la próxima.